Soy Víctor Palomo y este es su programa Plenitud. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, gracias por abrirnos las puertas de su corazón y sobre todo gracias por abrirnos las puertas de su mente. ¿Saben? En estos días hemos estado platicando acá en la congregación sobre un tema muy interesante, un tema que hemos llamado derribando los argumentos. Hace unos días estaba mirando una película que en ella el hombre que participaba en ella se robaba o se metía en la mente de las personas para tratar de robarle los sueños a esas personas. La idea era sembrar una idea, sembrar un concepto, sembrar una filosofía y luego salir de la mente de aquella persona. Aquella película comienza diciendo, no hay nada más poderoso que una idea. Y ciertamente eso es una verdad universal. No hay nada más poderoso que una idea. Una idea podría transformarte de un perdedor a un campeón, o una idea podría transformarte de un campeón a un perdedor. Una idea podría ser lo que te potencialice y una idea podría ser el peor virus que puede entrar en tu mente. Derribando argumentos es una serie que estamos trayendo acá en la congregación de Martillos de Guerra, pero que yo quiero traerle a usted un par de consejos sobre lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. En el libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5, la palabra de Dios dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En otras palabras, la palabra argumento que aparece en la Biblia y la palabra altivez. Esta palabra altivez no tiene nada que ver con orgullo y prepotencia. Esta palabra altivez, que proviene de una palabra griega, significa toda barrera que se levanta y que forma cárceles. ¿Qué quiere decir 2 Corintios 10:5? Lo que quiere decir es que tenemos que aprender a derribar toda idea, eso es un argumento, toda filosofía, toda forma preconcebida de pensar, toda forma heredada de pensar, toda forma que hemos tomado de los mitos sociales o que hemos tomado del diario vivir que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios es un Dios de cosas buenas, Dios es un Dios de prosperidad, Dios es un Dios que quiere que tú vayas para adelante, Dios es un Dios que quieres que estés sano, Dios es un Dios, yo te puedo mostrar con citas bíblicas basado en la palabra de Dios que el pensamiento de Dios para ti y para mí son pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere que usted salga hacia adelante. Usted me pregunta, bueno Palomo, ¿y por qué si Dios quiere que yo salga para adelante, por qué mi vida de repente no funciona? Yo podría responderle, ¿será que usted tiene argumentos, cárceles, barreras que se han levantado en su vida y que lo tienen hoy aprisionado en su estado de vida, en su estado social, en su estado financiero, en su estado familiar? ¿Sabe? La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 107, versículo 10, dice que algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Pero esta es la parte más interesante. Dice, algunos moraban aprisionados en cárceles de aflicción. ¿Cómo llega una persona a estar en una cárcel de aflicción? ¿Será que en algún momento una herida, un desencanto amoroso? ¿Será que en algún momento un fracaso empresarial o un fracaso simplemente de vida nos llevó a vivir en una falsa idea de que somos unos fracasados y que no lo vamos a lograr? La Biblia dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué, Palomo? Porque los argumentos se transforman en barreras, porque las barreras se transforman en cárceles y porque las cárceles nos impiden avanzar en la vida. Argumentos que se han levantado en su vida, argumentos que se han levantado posiblemente en la vida, pero que a partir de hoy yo quiero enseñarle cómo derribar argumentos. ¿Sabe? En medio del estudio que estamos haciendo, encontré, luego de estar preguntando y luego de estar investigando, encontré que el ser humano pelea con 10 argumentos básicos. 10 argumentos que en los que el que no tiene uno tiene otro, y espero que no le pase como a un amigo que tuvo cartón lleno. Pero sabe,
Algunos peleamos con un argumento, otros peleamos con otro, pero al final de cuentas los argumentos lo que quieren es dejarnos en el camino. Y quiero hablarle de ellos, quiero tomar tiempo para hablar de ellos a partir de hoy. Y voy a comenzar con el primer argumento que va a aparecer ahí en su pantalla, y es el argumento de la conformidad. Sí, el argumento de sentirnos cómodos donde estamos, el argumento de sentirnos tranquilos con lo que tenemos, como aceptando que esa es la voluntad de Dios. ¿Sabe? Yo no sé qué situación financiera vive usted, no sé qué situación de salud vive usted, no sé qué situación familiar vive usted, no sé qué situación empresarial vive usted, pero yo quiero que sepa que Dios siempre quiere darle mucho más. Dice la Biblia, porque mis pensamientos, dice Dios, no son iguales a tus pensamientos. Y dice la Biblia que como son más altos los pensamientos de Dios, así son también más altos los cielos que la tierra. Dios piensa diferente que nosotros, y Dios es un Dios, escúchame esto, que murió por nosotros para darnos vida eterna, para darnos salud y para darnos prosperidad. Así que usted no me puede decir que es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. ¿Sabe? En este caminar, en esta vida cristiana, en esta vida como pastor, me encuentro muchas personas que me dicen, ¿sabe, pastor? Yo creo que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo, que yo esté enferma. Creo que la voluntad de Dios es que yo viva en esta pobreza. Creo que la voluntad de Dios es que yo viva en esta miseria familiar. Pues déjeme decirle, mi querido amigo y mi querida amiga, con todo el respeto que usted se merece, que si su forma de pensar es esa, usted está totalmente equivocado. ¿Por qué, pastor? Porque eso es un argumento. Eso es un argumento, una idea, una ideología. Una filosofía que yo no sé de dónde la tomó, posiblemente de donde usted se congrega, posiblemente algún amigo, posiblemente sus abuelos se lo heredaron, posiblemente sus padres se lo heredaron. Esa forma de pensar conformista que de por sí el tico, el costarricense o el latinoamericano promedio es muy bueno para ser conformista. Y quiero que sepa algo. El ser conformista no tiene nada que ver con tener dinero o no tener dinero, con tener recursos o no tener recursos. He conocido en la vida gente que financieramente están bien, pero que su estado de conformidad es tan grande que ellos dicen, hasta aquí llegué. He conocido gente que financieramente han sido prosperados en la vida, por lo que hacen, por lo que son, y he conocido personas que se quedaron en el camino de lo que pudo haber sido mucho mejor y se quedaron en el camino de lo bueno. Conozco gente que Dios y la vida los han prosperado y que ellos siguen tranquilos con aquellas cosas viejas, aquellas cosas que tal vez no sirven o aquellas cosas que no van para ningún lugar. Conozco empresarios que Dios les ha prosperado en su vida, pero que siguen tranquilos con aquel negocito que abrieron un día y no quisieron extenderse. Son prosperados ciertamente, pero son personas que entraron al argumento de la conformidad. Con esto está bien, yo no necesito más para vivir. La vida ha sido buena conmigo. ¿Para qué me voy a matar más? ¿Para qué voy a seguir estresándome más? Con lo que tengo estoy bien. Y está bien, yo creo que lo que tenemos está bueno. Pero la voluntad de Dios es que nosotros sigamos avanzando en la vida. El argumento de la conformidad no tiene nada que ver con dinero. El argumento de la conformidad no tiene nada que ver con recursos financieros o con recursos de vida. Conozco gente que también es limitada financieramente, gente que no tiene recursos, gente a la que la sociedad llama pobres. Es un nombre, simplemente un estigma. Gente que dice, yo nací para esto, yo para qué voy a estudiar, yo para qué voy a irme a trabajar. Yo mire, con salir a vender estas 4 cositas a la calle, con esto la paso bien. Es un argumento, es una forma de pensar. Y es tiempo para que usted y yo, si usted se puso en el argumento de la conformidad. Hay gente que dice, ya tengo 35 años, ya voy a cumplir 40, no saqué el bachiller, no terminé de estudiar, ¿ya para qué voy a estudiar? Estás en la zona de comodidad, estás en la zona de los conformistas, estás en la zona, discúlpame la palabra, de los mediocres, del statu quo, de la sombra o la zona de todos los demás. Déjame decirte, no hay edad, no hay tiempo. Si tú te quieres superar, no hay una edad o un tiempo para dejar de superarse. 35, 40, 45, ¿cuál es la edad que tienes? No lo sé, pero tal vez tienes una espinita en tu corazón, tienes una espinita en tu mente, quieres seguir estudiando, quieres seguir creciendo y de repente este programa era el aliciente que necesitabas. Vamos, ponte a estudiar, sigue creciendo, sigue avanzando. ¿Sabe qué me llama la atención? En una ocasión, cuando Moisés viene saliendo de la tierra prometida, de la tierra de Egipto, y Faraón lo viene persiguiendo, Moisés se detiene justo enfrente del mar y levanta sus manos y Moisés dice, Señor, ayúdame.
Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Y Dios le responde las siguientes palabras: deja de orar por mí, deja de pedirme a mí, avanza. Usted que es cristiano, usted que es cristiana, ¿sabe? A veces los cristianos somos muy buenos para estar orando o rezando y pidiendo, pero somos muy malos para avanzar. De repente, en este programa Dios te está diciendo: deja de orar, deja de pedirme, avanza, atrévete, echa para adelante, hágase préstamo, haga las conexiones correctas, sálgase de la zona de comodidad. Sí, dele gracias a Dios por lo que le ha dado, dele gracias a Dios por esa casita, dele gracias a Dios por esos hijos, dele gracias a Dios por su trabajo y por la posición que tiene en él. Pero sabe, hoy es un buen día para que usted se quite el argumento de la conformidad y diga: caramba, hay algo mejor para mí. Mira, estoy de conserje en la escuela, pero yo podría ser una profesora en la escuela. Yo podría ser alguien que va más allá. Quizás usted dice: pero Palomo, usted no comprende mi vida. No, tal vez no la comprenda, pero quiero que sepa que muchos de los que hoy son profesores y profesionales no nacieron en cuna de oro. Usted podría ser la próxima candidata a salir adelante, podría ser la próxima candidata para que usted vaya hacia adelante. Así que tome esos argumentos. Quiero darle 2 o 3 consejos más. No se separe de la pantalla de su televisor, porque en esta noche estamos hablando sobre un tema, una serie que vamos a tratar de terminarla también aquí en Plenitud. Una serie que hemos comenzado en nuestra congregación que se llama Derribando Argumentos. Y el primer argumento que quiero traerle, que hemos puesto en nuestra boca y que hemos puesto en nuestra mente, es el argumento de la conformidad. De que lo que contengo, estoy bien. Que con lo que estoy completo, pudiendo tener absolutamente más. No se separe de su pantalla, que esto es Plenitud, porque su vida es ahora. Las palabras no son suficientes y no tengo nada más para darte. Estaré quieto en tu presencia y conoceré que eres Dios. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti, entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Cuando me caiga tú me levantarás, el Cordero, el León, el Rey de paz. Confío en ti, nunca me fallas, todo mi ser, todo es tuyo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Jesús reina aquí.
argumentos, argumentos que se levantan en nuestra vida, ideas preconcebidas, filosofías que tomamos de camino, filosofías que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, no lo sé, pero filosofías que al final de cuentas, como dice la Biblia, se levantaron como barreras, como cárceles, que nos dejaron estancados en la vida y que nos dejaron sin lograr alcanzar lo mejor o lo excelente. ¿Sabe? La Biblia habla en el libro de Génesis, capítulo 31, de la historia de un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre al cual Dios le dijo, sal de tu tierra y vete a vivir a un lugar que se llama Canaán. En ese lugar te voy a prosperar. Abraham vivía en una tierra que se llamaba Ur. Pero dice la Biblia que cuando Abraham salió e iba de camino, su papá le dijo a Abraham, quedémonos en esta ciudad, descansemos un tiempo en esta ciudad, me siento cansado. Y Abraham se quedó justo a la mitad del camino, en una ciudad llamada Aram. Dice la Biblia que Aram, o dicen los historiadores bíblicos, que Aram era una buena tierra y que Abraham y su familia comenzaron a ser prosperados en la tierra de Aram. Lo que quiero decirle con esto es que Dios nunca le dijo a Abraham, o el plan de Dios nunca fue que Abraham se quedara en Aram. Dios quería que Abraham llegara a Canaán. Y ahorita le voy a mostrar un secreto muy importante de lo que tiene que ver con el plan de Dios, los planes suyos y seguir avanzando. Abraham se quedó en Aram, por cuestiones sentimentales, porque papá estaba cansado, porque papá me lo pidió. ¿Sabe? A veces en la vida nos quedamos estancados por cosas sentimentales. ¿Sabe? Tal vez usted que me está viendo, usted está estancado en la vida o está estancado en esa relación amorosa por un asunto sentimental. Tal vez usted sabe que ese noviazgo no va para ningún lado o que esa relación con esa mujer o con ese hombre no va para ningún lado, pero por cuestiones emocionales usted está estancado en medio camino. Canaán era la voluntad de Dios y Abraham se quedó en Harán. De repente Dios tiene a alguien mejor para usted, pero usted está desaprovechando el tiempo de Dios y perdiendo el tiempo en una relación que no va para ningún lado. Presta atención, puede ser que Dios le esté hablando en este momento a través de este programa. Abraham se quedó a medio camino y dice la historia que Abraham se quedó 50 años ahí, 50 años en la zona de comodidad, 50 años en la zona de conformidad, 50 años diciendo, pues aquí estamos bien, Dios nos está bendiciendo, llegamos a un buen lugar, no era necesario caminar tanto, y eso hace que de repente nos quedemos estancados en medio del camino de la vida. En estos días, ¿sabe? Andaba en una institución por acá haciendo unos pagos, y en aquella institución me quedé viendo al fondo, en la oficina del fondo, un hombre a quien conozco durante muchos años. Este hombre estaba metido en su computadora, estaba metido en su cuartito de uno por uno, ahí trabajando en aquella institución, y yo me quedé mirándolo y dije, este hombre tiene años de trabajar ahí, nunca trascendió, nunca salió de ese cuartito, nunca salió de esa máquina de escribir que hoy se la cambiaron por una computadora, y con estos 4 dedos trata de manejar la computadora. Lo que quiero decirles es que aquel hombre tenía o tiene una capacidad impresionante para haber trascendido en la vida, tiene una capacidad para haber salido o haber concursado a mejores puestos en la empresa. Pero hoy, 20 o 22 años después, aquel hombre sigue en la misma esquina, con la misma gente, en el mismo lugar, con la misma historia. ¿Por qué se quedó mi amigo ahí? Porque se sintió cómodo, porque dijo, es mejor estar en la zona segura. En algún momento me retiraré, en algún momento recibiré un cheque, y ¿qué más da? Moriré tranquilo. ¿Es esa la voluntad de Dios para su vida? ¿O es que usted está haciendo la voluntad suya para su propia vida? Dios le dijo a Abraham, vaya para Canaán. Abraham se quedó en Harán, 50 años. Ahora, mire lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2. Va a aparecer en la pantalla. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero cuando usted lee Génesis capítulo 13, se dará cuenta que Abraham ya había salido de la tierra de Harán. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que mientras Abraham estuvo en Harán, tuvo una buena vida y vivió bien, pero nunca fue millonario. Cuando Abraham se mudó y se movió a Canaán, la perfecta voluntad de Dios, dice la Biblia que Abraham era riquísimo en plata, en ganado y en oro. Abraham se volvió millonario cuando se salió de la zona de comodidad. ¿Será que usted se quedó en la zona de comodidad? ¿Será que usted es hoy una persona que un día abrió una pulperita y se quedó con aquella idea de pulperita de pueblo?
pudiendo tener un mini supermercado? ¿Será que en algún momento usted se compró una cajita de herramientas ahí como mecánico, se puso a mecaniquear, se dio cuenta que tenía el don, se da cuenta que puede hacer algo más que lo que ha hecho y se quedó con aquella cajita de herramientas visitando a 2 o 3 amigos, peleando por ahí en la vida, abriendo un campito en la casa y se quedó ahí sin proyectarse, sabiendo que Dios había puesto en sus manos un talento de arreglar autos y que autos escocherados habrán siempre en la vida y usted se me quedó de camino? ¿Será que de repente está intentándolo en un trabajo, está intentándolo en otro y está intentándolo en otro porque simple y sencillamente tienes miedo a ir fuera de la zona de comodidad? ¿Será que hay algún argumento que te tiene metido o te tiene metida en esa zona de comodidad? Piénselo bien. Los argumentos nos podrían meter en cárceles, como dice el Salmo 107, en cárceles de aflicción. ¿Cómo puedo vencer, Palomo, un argumento de conformidad? Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a nuestra manera de pensar. Oiga lo que dice: en cuanto a nuestra antigua manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado en nuestra manera de pensar. ¿Sabe? Usted y yo hemos heredado una manera de pensar de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y por nada será, o por algo será, que nos dicen ticos. ¿Por qué, pastor? Porque para los ticos todo es chiquitico. El carrito, la casita, pobrecitico, así estoy bien, ¿para qué quiero más? ¿Será que nuestra idiosincrasia costarricense o nuestra idiosincrasia latina nos ha metido en el asunto de que con lo que tenemos es bueno? ¿Será que por eso hemos trascendido muy poco para conquistar reinos, naciones, empresas? Hemos quedado poco. ¿Sabe qué me llamaba la atención? En estos días me di cuenta que la empresa Vargas Matamoros se extendió hasta Panamá. Una empresa que hace 30 o 40 años no existía, que comenzaron con 4 herramienticas, con una cajita de herramientas, 2 hermanos trabajando en un taller. Hoy estos muchachos trascendieron hasta Panamá. Ellos se salieron de la forma preconcebida de pensar y se fueron hacia adelante. La Biblia dice, además de todo eso, en el libro de Filipenses, si me permito leer para usted, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Escuche qué bonito esto. Dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y esta parte es la que me gusta más, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dice la Biblia para nosotros? Que comencemos a pensar de una manera diferente. No es pecado pensar en lo bueno y en lo mejor. La Biblia dice que cuando Dios hizo al mundo, cuando Dios hizo la tierra, dice la Biblia que Dios vio que era bueno en gran manera. Cuando Dios hizo los mares, dice que Dios dijo que vio que era bueno en gran manera. Cuando Dios hizo los peces, cuando hizo las aves y cuando hizo los cielos y las estrellas, dice la Biblia que Dios vio que era bueno en gran manera. Y dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre y lo miró, dijo que era bueno en gran manera. ¿Qué quiero decirle con esto? Dios siempre piensa en las cosas buenas en gran manera. Y si usted es hijo e hija de Dios, si usted es cristiano o cristiana, usted va a tener que comenzar a pensar como Dios. Usted va a tener que comenzar a pensar en ese Dios que piensa siempre en lo bueno en gran manera. Pensar en lo bueno, querer las cosas donde hay nombre, escoger lo bueno y soñar con lo bueno no es pecado. Y ciertamente quiero decirle algo: usted alcanzará en la vida todo aquello que usted crea que pueda alcanzar. La Biblia dice: en todo en lo que hay virtud, en todo lo bueno, en todo lo honesto, si hay buen nombre en ello, si es digno de ser aplaudido, en eso pensad. Yo le pregunto, si nos aplicamos a la Biblia, pensar en una pulperita o pensar en un mini super, ¿en qué nos está mandando Dios en pensar? Si yo me aplico a la Biblia, pensar, yo estoy de acuerdo, quiero que no me malinterprete, estoy de acuerdo en lo siguiente: todos tenemos que comenzar por algo, todos tenemos que comenzar posiblemente de abajo, no todos comenzamos arriba. Lo que quiero decirles es que
no importa en dónde usted comenzó, lo que quiero decirle es que reenfóquese hoy. Pregunto, ¿es la voluntad de Dios que usted viva toda la vida o que viva 15 años en la puerta de una tienda vendiéndole a otras personas y haciendo ricos a otros? ¿Es esa la voluntad de Dios ahora que está entendiendo usted este programa? ¿Es la voluntad de Dios que usted viva en una moto haciendo express durante 5, 7 o 10 años sin estudiar, sin proyectarse, sin ir más allá? No me malinterprete, se lo vuelvo a repetir. Todos comenzamos de poco. Yo trabajé en un express en algún momento de mi vida para ganarme unos cuantos cinquitos en la noche. Trabajaba en el día en una ferretería, en la noche era express. Pero quiero decirle, ¿era la voluntad de Dios que me quedara ahí? Hoy quiero decirle que no. Pero nuestra forma de pensar nos deja o nos lleva. Nuestra forma de pensar nos transformará en campeones o en perdedores, derribando argumentos. En la serie que queremos traerle hoy, y hoy queremos hablarle de cómo derribar el argumento de la conformidad. Luche todos los días, póngase en su mente pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de prosperidad y no de miseria, pensamientos de salud y no de enfermedad, y deje que Dios haga el resto en su vida. Él abrirá puertas, Él traerá nuevas oportunidades, Él traerá las conexiones que usted necesita. Dios es un Dios que apoya a aquellos que avanzan. Dios le dijo a Moisés, Moisés, deje de orar y avance. Y cuando Moisés comenzó a avanzar, el mar se comenzó a abrir. El mar no se abrió mientras Moisés oraba. El mar se abrió mientras Moisés avanzaba. De repente por eso el mar en su vida no se ha abierto, porque usted ora mucho, reza mucho, pero no avanza nada. Avance, deje las ideas preconcebidas atrás y determine alcanzar el plan de Dios en su vida. Soy Víctor Palomo y este es su programa Plenitud, porque su vida es ahora.